Bien, chiquillos, vamos a comenzar con una pequeña explicación de qué es lo que es una función inversa. La función inversa, chiquillos, corresponde a una función que tiene que ver mucho con lo que estamos viendo nosotros ahora, ¿sí? Con las funciones como tal, viendo el dominio recorrido, ¿sí? Si definimos una función, está definida cualquier función f de x que va de a en b, dominio recorrido, o sea, f de x va de a en b, nosotros vamos a determinar una función que es la inversa de esa, que va a ir al revés, o sea, va a ir de b en a, se va a devolver, ¿sí? Y va a corresponder a la función inversa, ¿sí? ¿Cómo se escribe esta función inversa? Tiene un nombre bien particular que se llama f a la menos 1. ¿Qué es lo que es f a la menos 1? F a la menos 1 es la inversa de f, ¿sí? Ya. Así es fácil decirlo, no es muy complicado de entender. F a la menos 1 es una escritura solamente, una forma de escribir inversa, ¿sí? De función inversa. Pero ¿qué tiene de particular? Que si yo tomo un elemento de A, por ejemplo, el 4, y le aplico la función y me da un valor y obtengo, por ejemplo, un 10, ¿qué quiere decir? Que yo al calcular la inversa, la aplico a 10, me tendría que dar 4. ¿Qué quiere decir entonces, chiquillos? Que si f de 4 es igual a 10, entonces si f a la menos 1 es la inversa de f, la f a la menos 1 de 10 me tiene que dar 4. Eso quiere decir que si yo tomo un elemento de A y le aplico f, me da un elemento de B que es el recorrido. Bueno, al tomar un elemento de B que es el recorrido y le aplico la función inversa, me tiene que dar el elemento de A, ¿sí? Tal como está expresado ahí, ¿sí? Este es un ejemplo de cualquier función, ¿ok? No he definido ninguna función como tal, sino que si yo la evalúo en un elemento cualquiera, en este caso 4, y me da 10, entonces pasa eso. Pero en términos generales, ¿cómo se escribe? Decimos que sí, si f a la menos 1 es la inversa de f, si f a la menos 1 es la inversa de f, entonces pasa lo siguiente. Si f de a es igual a b, va a implicar que f a la menos 1 de b va a ser igual a a. Que es lo mismo que yo expliqué acá arriba con números, pero explicado ahora en términos generales. A eso se refiere a la función inversa. Es una función que va del conjunto de llegada de la función original a el conjunto de partida. Va al revés. Y es, en nuestro caso, chiquillos, ya que hemos hecho la práctica del dominio recorrido, es súper simple de determinar. Pero debe cumplir con algunas particularidades. No todas las funciones tienen inversa y no todas las funciones se pueden definir como inversa. Nosotros vamos a ver las funciones que sí se pueden ver y algunos ejemplos de los que no se pueden ver, y también como una función que al parecer no tiene inversa, cómo poder restringirla para que sí tenga. Bien, veamos un ejemplo. Uno de los ejemplos simples, chiquillos, son las funciones lineales, las que nosotros ya conocemos, que van de los reales a los reales y todo eso. Bien, pero muy importante, chiquillos, a todas las funciones que yo le quiera determinar la inversa, voy a determinar primero el dominio y el recorrido. Ambas deben estar. Bien, entonces, por ejemplo, si definimos f de x como 2x más 8, ¿ya? Determino el dominio. El dominio de esa función, ¿cuál va a ser? ¿Sí? ¿Tengo alguna restricción acá? ¿Hay raíz? No hay raíz. ¿Hay fracción? No hay fracción. Por consecuencia, el dominio de la función va a ser los números reales. Perfecto. El recorrido ahora. Para determinar el recorrido, recordemos que lo que hacíamos era decir que y iba a ser igual a 2x más 8 y voy a despejar la x. Bien, despejo la x. Sería el 8 que está sumando, sale restando. Entonces sería y menos 8 más 2x, ¿cierto? Y menos 8 es igual, dije, no más, es igual a 2x. Bien, ahora dividimos en 2 y quedaría como y menos 8 sobre 2 es igual a
X. Bien. Y eso quiere decir también, chiquillos, ustedes deben poner así, que X es igual a y menos 8 sobre 2. Y analizamos ahora. ¿Tiene alguna restricción? Aquí sí hay una fracción, efectivamente, pero nos damos cuenta que la fracción no hay una incógnita, no está ahí. Por consecuencia, como no tiene restricción, decimos entonces que el recorrido de mi función, el recorrido de f, también son los números reales. Definido el dominio y definido el recorrido, yo voy a pasar a definir la inversa. Pero ¿cuál es la inversa? ¿Cuál es esta función bien especial que dice que va, en este caso, de los reales, pero que cumple con que si yo tomo un elemento acá, al aplicarlo me debe dar el de allá? Bueno, chiquillos, bien simple. ¿Por qué es tan importante sacar el dominio y el recorrido? Porque de aquí mismo, aparece la inversa. Cuando yo hago todos estos cálculos para sacar el recorrido y despejo en este caso la x en términos de y, aquí mismo tengo la inversa. ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi función inversa? Mi f a la menos 1 de x va a ser lo mismo que está acá, pero en vez de y, pongo una x. Va, ¿en serio? En serio. Esa va a ser mi función inversa. Al yo determinar el recorrido de la función, lo que estoy haciendo acá, recordemos que aquí sacamos el dominio fácilmente, ¿sí? Aquí estamos determinando el recorrido de la función. Cuando yo llego al resultado final, despejando la x, lo que hago es solamente cambiar la y por una x y la x por una f a la menos 1. O sea que la inversa de mi función va a ser lo mismo que lo que yo hice en el recorrido, pero cambiando la y por x, nada más. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esa y cambió por esa x. ¿Y cómo lo compruebo? Bueno, si decíamos que la inversa, al determinar la inversa, nosotros podíamos calcular un número cualquiera y después darle vuelta, o lo que decía acá, que si f de a era igual a b, entonces f a la menos 1 de b tiene que ser a. ¿Cómo lo compruebo eso? No lo puedo comprobar con todos los números, pero tomemos un par de ejemplos y veamos si se cumple, si efectivamente es así. ¿Ya? ¿Ok? Bien, veámoslo. Comprobemos. Ya sé que el recorrido de mi función son los reales, lo voy a escribir acá también. El recorrido de la función también son los reales. Y vamos a comprobar que efectivamente esto que está acá sea la inversa. ¿Cómo? Voy a dar un valor cualquiera. Voy a calcular f de 1. ¿Cuánto es f de 1? A donde dice x pongo 1, sería 2 por 1 más 8. ¿Y cuánto es eso? 2 más 8, que es 10. ¿Qué quiere decir? Que f de 1 es 10. Perfecto. ¿Qué tendría que hacer ahora? Comprobar que si yo hago el f a la menos 1 de 10, me debería dar 1. A, B, entonces voy a hacerlo con B, A ahora. ¿Sí? Voy a escribirlo acá para que se vea bien o se entienda. Recordemos qué cosa, chiquillos. Recordemos que si f de A es igual a B, entonces la inversa de B debería ser A. ¿Quién es mi A? Aquí tengo A. ¿Quién es mi B? Acá tengo B. Entonces ahora va a ser al revés. O sea que f a la menos 1 ¿de quién? De B. ¿Quién era B? 10. Me tendría que dar A. ¿Y qué es lo que es f a la menos 1? Acá tengo f a la menos 1. O sea, sería x, que es 10 en este caso. Sería 10 menos 8 sobre 2. ¿Cuánto me da eso? 10 menos 8 son 2 sobre 2. ¿Y cuánto es eso? 1. ¿Qué quiere decir? Que f a la menos 1 de 10 es 1. Y se comprueba entonces efectivamente, sabiendo que este es b y que este es a, que si yo tengo f de a igual a f de b, f de a igual a f de b, entonces f a la menos 1 de b tiene que ser a. F a la menos 1 de b tiene que ser a. Se comprueba entonces que esta que está acá, comprobamos con un solo ejemplo, chiquillos, efectivamente es la inversa. ¿Y cómo determinamos la inversa? Solamente haciendo los pasos que nosotros conocíamos para resolver, o para determinar, perdón, el recorrido.
Cuando nosotros determinamos el recorrido, despejamos x en términos de y, entonces analizamos de esa manera. ¿Sí? Nada más que eso. Veamos otro ejemplo, chiquillos. Sé que no lo vea muy claro a la primera, pero veamos otro ejemplo. ¿Sí? Recordemos entonces, voy a escribirlo acá al lado para que quede más especificado aquí. Voy a escribir aquí que la inversa, ¿dónde escribo la inversa? Acá. Borro esto. Entonces, aquí. Que f a la menos 1 de x, que es lo que era x menos 8 sobre 2. Esa es mi inversa. Y veamos otro ejemplo. Ya, yo lo hice con el 1 recién. Vamos a ver qué pasa con otros números. Debería dar con todos los números, siempre cuando estén los números reales, con cualquiera que yo elija, debería dar. Veamos si es cierto. No estoy mintiendo. Aquí les voy a mentir, ¿cierto? Sería entonces, ¿qué pasa si yo pongo ahora f de cualquier número, de 4? Reemplazamos 2 por 4 más 8. Y eso es 2 por 4, 8, más 8 son 16. O sea que f de 4 es 16. ¿Qué debería pasar ahora entonces? Yo debo determinar cuánto es f a la menos 1 de 16. ¿Ya? Y ver si realmente me da 4. Este es A y este es B. O sea que f a la menos 1 de 16. ¿Cuánto sería? 16 menos 8 sobre 2, ¿cierto? El x corresponde al 16. O sea, sería 16 menos 8. 16 menos 8 que es 8 sobre 2 y eso es 4. O sea que f a la menos 1 de 16 es 4. Y f de 4 es 16. Aquí nos damos cuenta entonces que si f de 4 o f de a es igual a b, entonces f a la menos 1 de b es igual a a. Se cumple lo que está acá. Si se cumple eso, quiere decir entonces que f a la menos 1 es la inversa de f. ¿Sí? Entonces, por consecuencia, o por lo tanto, f a la menos 1 de x es la inversa de f de x. ¿Sí? ¿De cuál f de x? Del que está ahí arriba definido, chiquillos. Del que está aquí. Entonces, esta es la inversa de eso. ¿Sí? Con dos ejemplos podemos determinar que es así. Bien, chiquillos, a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, chiquillos, esa es la forma de determinar la función inversa de cualquier otra función. ¿Sí? Y esto se cumple para cualquier función, para las funciones con raíces, con fracciones, funciones con potencia y una serie de funciones que ustedes puedan ver, todas se cumple efectivamente que la inversa se va a determinar como al momento que nosotros sacamos el recorrido, solamente reemplazando la x por la y que me dan el resultado. Veamos otro ejemplo y un par de ejercicios. Si no les quedó claro, chiquillos, pausen el video, analizan bien y obviamente espero que lleguen preguntas. Bien. Ejemplo 2. Digo que f de x es igual a 4x más 6 partido 2. Eso. ¿Sí? Aquí también hay fracción, pero nuevamente en la fracción no hay ninguna incógnita. ¿Ya? Después las vamos a complicar más con un ejemplo con fracción y también un ejemplo con raíz, que son los que hemos visto hasta ahora. Veamos qué pasa aquí. Yo voy a determinar primero el dominio. En este caso el dominio de la función, como no tengo ninguna incógnita en el denominador, entonces sabemos que son todos los reales. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué me interesa ahora? Determinar el recorrido. Entonces, calculamos el recorrido. O determino el recorrido. Ese es mi dominio. Para el recorrido digo que y es igual a 4x más 6 sobre 2. ¿Sí? Y hacemos todas estas operaciones necesarias. ¿Sí? Despejamos entonces ahora la x. Dejamos la x solita. Multiplico por 2. Y eso me queda como 2y es igual a 4x más 6. ¿Sí? Resto 6. Me queda como 2y
menos 6 es igual a 4x. Y por último entonces ahora divido en 4. Divido en 4 y me queda entonces que 2y menos 6 sobre 4 es igual a x. Ahí tenemos despejada la x en términos de y. Un poquito mejor acá para que se note bien. La x en términos de y, que sería entonces, como dije, 2y menos 6 sobre 4 es igual a x. Ahí está despejado. Y analizamos entonces qué pasa con la y. ¿Hay alguna incógnita en el denominador en este caso nuevamente? Vemos la incógnita. O sea, si x es igual a 2y menos 6 sobre 4. Me fijo acá. ¿Pasa algo acá? ¿Hay alguna interrupción? ¿Algo que no puede hacer? No. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el recorrido de mi función f también son todos los números reales. Perfecto. Ya terminé dominio. Terminé recorrido. Y vemos que efectivamente cumple con que tiene dominio de recorrido. Y puedo determinar entonces la inversa. ¿De dónde saco la inversa? La inversa de x es esto mismo que está acá, pero en vez de y le pongo la x. 2x menos 6 sobre 4. Esa es la forma, chiquillos, de determinar una función inversa. ¿Y cómo lo compruebo? Ahora, si ustedes lo quieren comprobar, le doy un valor acá, calculan el resultado, y después el resultado lo reemplazan acá y le voy a dar el valor inicial, ¿sí? O sea que vamos de una a otra. Comprobémoslo, a ver. Calculemos f de 2, ¿sí? Puede ser 2. Bueno, f de 2. F de 2 sería 4 por 2 más 6 partido 2. Y eso es 4 por 2 son 8, más 6 son 4 por 2 son 8, más 2 son 14. 8, 9 y 10 son 14. Perdón. Y eso es igual a 7. ¿Qué quiere decir? Que f de 2 es igual a 7. ¿Qué debería pasar entonces ahora? Si tengo que f de 2 es igual a 7, ese es A, ese es B, veamos qué pasa entonces si yo determino la inversa. La inversa de este valor, f de menos 1 de 7 ahora. ¿Qué tendría que darme? Sí, chiquillos, me tendría que dar 2. Veamos si efectivamente da 2. Acá. Sería 2 por 7 menos 6 sobre 4. 2 por 7 son 14. Menos 6 sobre 4. 14 menos 6, ¿cuánto es? Muy bien, 8. Perfecto. 8 partido 4. ¿Y cuánto es 8 partido 4? Efectivamente es 2. ¿Qué quiere decir? Que f a la menos 1 de 7 es 2. ¿Sí? Si tenemos ese resultado, podemos determinar entonces y efectivamente comprobamos que f a la menos 1 es la inversa de esa f que está allá. ¿Sí? Con esos cálculos ahí que tienen para determinar, ustedes pueden ver efectivamente que f a la menos 1, que está expresado acá, es la inversa entonces de esa f. Esta expresión es la inversa de esa. Se parecen, tienen números parecidos, ¿cierto? ¿Sí? Se van a dar cuenta que pasa eso. Podría haber simplificado también, chiquillo, acá, pero no era necesario en realidad. ¿Sí? Solamente entonces, en el paso que hacemos el recorrido, tenemos al tiro la inversa. Bien. Ahora con dibujitos para que quede bien claro, entendamos qué significa esto, chiquillos. ¿Ya? Intentamos lo siguiente. Si saco aquí la inversa de la función y sabemos dominio y recorrido, en un diagrama de Venn tenemos entonces el dominio, que son los reales, al recorrido, que también son los reales. Vamos de aquí para allá por medio de f, y de aquí para acá por medio de f a la menos 1. Y si tomo, por ejemplo, decíamos, tomábamos el 2, ¿sí?
Aquí llegamos a un 4. ¿Sí? Y si tomamos un 4 acá, ¿a quién deberíamos llegar entonces acá? Al 2. ¿Sí? Este 4 es el mismo que este 2 es el mismo que ese, no cambia, pero sabemos que vamos de un lado hacia otro por medio de las funciones determinadas. Por medio de f, vamos de los reales a los reales, y por medio del f1 nos devolvemos. ¿Sí? Eso, chiquillos, a grandes rasgos, jóvenes, corresponde a la función inversa. Bien, pero no todo puede ser tan fácil, jóvenes, no todo puede ser tan simple. Hay que complicarla. Más que complicarla, chiquillos, es dar algunos ejemplos de las cosas que hemos visto también aquí en clases. ¿Ya? Que hemos visto, por ejemplo, con fracciones, donde sí hay restricciones, y hemos visto también con raíces, donde existe la restricción. ¿Sí? Vamos a ver dos ejemplos, uno cada uno, y sería. Bien. Veamos qué pasa ahora, chiquillos, si la función tiene restricciones. ¿Cómo se escribiría? Si tengo, por ejemplo, f de x igual a 2x sobre 3 era x menos 3. Tengo esa expresión que está ahí. Bien. Aquí sí tenemos restricciones, así que vamos a terminar el dominio con las restricciones. Las restricciones es que x menos 3 no puede ser 0. O sea que x no puede ser 3. Por consecuencia, el dominio de mi función son todos los números reales menos ese 3. ¿Ya? Importante aquí la lectura, chiquillos. ¿Qué quiere decir que son todos los números reales menos el 3? Quiere decir que no puedo tomar el 3 y reemplazarlo acá. Entonces cuando yo quiero reemplazar o hacer algún ejemplo o hacer alguna comprobación, no puedo ocupar el 3. Eso quiere decir, nada más que eso. ¿Bien? ¿Y cuál sería mi recorrido? Para el recorrido, que lo que hago, escribo y es igual a 2x sobre x menos 3 y veo el despeje de la x ahora. Bien, multiplicamos para allá, me quedaría como y factor de x menos 3 es igual a 2x. Bueno, ¿qué es lo que hice? Multipliqué todo por x menos 3, ¿cierto? Bien, para ser prolijos en el lenguaje. Sería ix menos 3i y es igual al 2x, ¿cierto? Bien. Aquí lo que hice fue multiplicar solamente, chiquillos, el i por el x, el i por el 3. Bien. ¿Qué hago ahora? El 2x para allá, el 3i para acá. O sea, sería restar 2x y sumamos 3i al tiro. ¿Sí? Para sacar los dos pasos al tiro. Me quedaría aquí como ix menos 2x es igual a 3i, ¿cierto? Cierto. Factorizamos por x, perdón. X factor de i menos 2 es igual a 3i. Y como último paso para despejar tenemos que dividir por i menos 2. O sea, quedaría como x es igual a 3i sobre i menos 2. Bien. Tenemos ahí entonces, chiquillos, despejada ya la x y analizamos entonces cuál será la restricción. ¿Cuál es mi restricción acá? Que sería, voy a hacerlo aquí el leído si alcanza, i menos 2 no puede ser 0. O sea que i no puede ser 2. ¿Cuál será entonces el recorrido de mi función? Son todos los reales menos el 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir, chiquillos? Que yo, también esto se puede analizar. En el caso del dominio y recorrido se analizan. El recorrido dice que no me puede dar 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, si aplico algo acá, sé que jamás el resultado va a ser 2 para allá. Si yo calculo aquí, no hay forma de que me dé 2 porque de un número acá no puedo llegar a un 2 que no existe acá, porque ya lo saqué. No puede ser 2. Y si me diera 2, tendría que sacar ese valor también, ¿ya? Por si acaso.
¿Sí? Bien. Para que me dé 2, de hecho, chiquillos, si yo reemplazo por 3 acá, no da nada, no he dicho nada. En fin. Bien, tenemos despejada, tenemos determinado el dominio, el recorrido y despejada la X. ¿Qué más quería decir eso, chiquillos? ¿Qué más? También quería decir que tengo la inversa. Perfecto, vamos a borrar estos cálculos de acá y vamos a escribir aquí cuál será entonces la inversa. Ya que tenemos despejado todo esto, ¿cuál es la inversa de X? De la F, perdón. F a la menos 1 de X, ¿qué va a ser? Esto mismo que está acá, pero en vez de poner Y, voy a escribirlo como X. O sea, 3X sobre X menos 2. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí sería, mi restricción sería que no puede ser 2, igual que la restricción de la función. ¿Se dan cuenta del recorrido? Bueno. Esa sería entonces mi función inversa. Chiquillos, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan solamente. Dominio, recorrido, inversa. Dominio, recorrido, inversa. Bien. Dominio, recorrido, inversa. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer, chiquillos? Vamos a determinar millones de dominios y recorridos y de inversas. Nada más que eso, chiquillos. Bien. Veamos un ejemplo entonces ahora con raíces. Para ir cerrando. ¿Sí? Vayan anotando las dudas, chiquillos, mientras vayan viendo el video. Anoten las dudas para que después me puedan preguntar, para que puedan hacer los ejercicios bien. ¿Sí? No se equivoquen. No es necesario comprobar, chiquillos. Ya una vez que ustedes ya saben y ya lo hemos comprobado, no es necesario que ustedes pongan, démosle valores acá, para obtener correspondiente. No es necesario que ustedes comprueben. Ya una vez que tengan bien despejado, determinado el dominio del recorrido, asumen que esa es la inversa. ¿Ya? Bien. Ok. Un ejemplo entonces con raíces. Ya, la raíz. Raíz de 3x menos 5, por ejemplo. Ya. ¿Cuál será el dominio de la función? Bueno, veamos. Para determinar el dominio, primero la restricción. Restricción es que 3x menos 5 tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? O no puede ser negativo, eso quiere decir. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que 3x tiene que ser mayor o igual que 5. Bueno, ¿qué dice acá? Recordemos, resté, sumé 5. Bien. O sea que si ahora dividimos 3, estamos aquí, dividamos por 3, y dice que x tiene que ser mayor o igual que 5 tercios. Perfecto, terminado, se finit. No. Ahora analizamos. ¿Qué quiere decir que x sea mayor que 5 tercios? Que puede tomar todos los elementos que son mayores que 5 tercios. O sea, del 5 tercios en adelante. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito positivo. Bien. Por consecuencia, el dominio de mi función va a ser todos los números mayores o iguales que el 5 tercios. O sea, del 5 tercios hasta el infinito positivo abierto. ¿Sí? Intervalos, estos son corchetes, chiquillos, que equivalen a intervalos. ¿Sí? En algunos textos ocupan paréntesis, pero ahí hay una diferencia también con el lenguaje, hay que aclararlo. Yo, por lo menos, los textos que estamos trabajando, que es el libro que le dieron en el colegio, corresponde a corchetes igual que lo que estamos viendo acá. Bien, tenemos despejado el dominio, ahora, o sea, determinado el dominio, determinamos el recorrido ahora. ¿Cuál será el recorrido de mi función? Sería que y es igual a la raíz de 3x menos 5. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a elevar aquí y le damos al cuadrado. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar que y cuadrado es igual a 3x menos 5. Recordemos que para sacar la raíz se le va al cuadrado. Aquí cuando uso el lenguaje se cancelan, bla bla, me queda eso. Bien, despejamos la x, sería y cuadrado más 5 es igual a 3x. Bueno, ¿qué hice acá? Sumé 5 y aquí voy a dividir en 3. O sea que sería y cuadrado más 5 sobre 3 es igual a x. Bien. Analiza acá.
El recorrido, ¿cuál será el recorrido? ¿Hay alguna restricción para esto? Hay una división, pero no hay ninguna incógnita abajo, así que no hay restricciones. Sería entonces el recorrido de mi función son todos los números reales. Y aquí mismo, entonces, analizo al tiro, ya que esto es x es igual a y cuadrado más 5 sobre 3. Analizo cuál es mi función inversa. De aquí mismo la saco, no lo olviden. De ahí, ¿cuál será entonces mi función inversa de x? Eso mismo, pero con x. O sea, x cuadrado más 5 sobre 3. Tenemos el dominio, que está acá, aquí. Tenemos el recorrido y la inversa. En todos los casos, jóvenes, todos los ejemplos que hemos visto en las guías anteriores, ustedes pueden determinar dominio, recorrido y la inversa, que es justamente lo que vamos a hacer ahora en la guía que irá adjunta, chiquillos. Cualquier duda, no olviden hacerla llegar. Nos vemos el martes en la tutoría. Les confirmo el horario. Y eso, chiquillos, que estén muy bien. Cuídense, abríguense que está haciendo frío y está lloviendo. Chao, chao.